Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos y queridas estudiantes de comunicación social en esta asignatura de Realidad Nacional? Debo, en primer lugar, agradecerles por la gentileza que han tenido durante este semestre para que podamos construir esta asignatura, este encuentro, con la posibilidad de ir encontrando algunas cuestiones que me parece que son importantes recuperarlas ahora que estamos finalizando el segundo parcial y definitivamente el semestre. Yo estoy muy contento de aquello que hemos podido construir. En esta semana 15, que es la culminación del segundo parcial y culminación del semestre, en definitiva, no podemos hacer la clase de manera síncrona. Ha sido convocada por parte de la facultad, concretamente del director de planificación, para que podamos asistir quienes tenemos la responsabilidad de una parte de la gestión académica, que es el aseguramiento de la calidad, a un taller el día de mañana. Estaremos desde las 8 hasta muy tarde, con un lapso, creo yo, para poder desarrollar actividades de alimentación u otras, pero esto impide que pueda estar de manera síncrona con ustedes. Es por eso que estoy grabando este video, para explicarles el último tema que ha sido planteado dentro de la planificación establecida en el sílabo. Lo segundo, pedirles encarecidamente al presidente de este curso que por favor se tenga que construir un portafolio estudiantil. Vamos a requerir que sea uno por esta asignatura, uno por el curso, en donde de acuerdo a la estructura ustedes tienen que generar toda esta información para poder trasladarlo a la coordinación de la carrera de comunicación. El tercer ámbito, como ustedes saben, en esta modalidad híbrida, está ya levantada la posibilidad de que ustedes realicen la evaluación de manera que a través del entorno virtual lo puedan hacer. Les espero presencialmente acá en uno de los laboratorios de la Universidad Estatal de Bolívar para que lo puedan hacer. Y claro, hay la posibilidad de que alguien por algún motivo no lo pueda hacer. Esto tendrá que ser justificado de acuerdo al reglamento académico que tiene. Entonces empecemos con la clase de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de entender a los medios de comunicación y por supuesto esa capacidad que tienen de ejercer un poder. De hecho, en algunas cuestiones de carácter político, en algunas cuestiones de carácter social y otras, se entiende y se dice de que se puede considerar un cuarto poder. Vamos a ver un video, ir desagregando algunas cuestiones que son planteadas en él y posteriormente presentaré la clase como tal para que ustedes, con esa retroalimentación, con esa posibilidad de ver y entender el video, podamos construir esta clase. Vamos a escuchar. Esto se debe principalmente a la gran concentración que tienen las supercompañías sobre esto. Estas empresas transnacionales tienen su origen a partir de la mitad de la década de los 70. Esto produjo cambios como el de pasar del mercado nacional al global y el de que se produjese una fusión de los medios anteriormente independientes. Un grave prejuicio que tiene esto es la creciente diferencia que se establece entre países desarrollados y subdesarrollados. Este fenómeno es también conocido como imperialismo de los medios de comunicación, el cual conlleva el desarrollo de un imperio cultural, algo que no pueden alcanzar los países en vía de desarrollo porque no tienen apenas recursos ni para mantener su propia independencia cultural. Pero, por otro lado, ¿es correcto hablar de dominio comunicativo cuando somos los ciudadanos los que consumimos los medios que nos interesan y nos agradan? Es indiscutible el poder que tiene Estados Unidos con respecto a este tema, ya que, por ejemplo, la mayoría de las sedes centrales de las principales empresas mediáticas se encuentran en este país. Lo mismo ocurre con los contenidos informativos. Las principales empresas mediáticas plasman todo tipo de noticias ocurridas en países industrializados, mientras que solo se centran en noticias desastrosas, catastróficas y bélicas cuando se trata de países menos desarrollados. A pesar de esto, se han ido desarrollando teorías contrapuestas al imperialismo de los medios de comunicación por un solo país, como por ejemplo la teoría de los flujos invertidos y la de la aguja hipodérmica, la cual fue desmentida más tarde por Ian Ang. Y por último, Roland Robertson, en 1995, concluyó en que si la cultura norteamericana quiere intervenir en los demás países, tendrá que hacerlo teniendo conocimiento de la cultura local de cada uno. Es notable que el dominio cultural de Estados Unidos se está perdiendo debido a la creciente autoridad de India y China, pero aún así, este sigue siendo el principal. En el año 2000, dos de las empresas más influyentes en el sector de los medios de comunicación se unieron.
Por una parte, la mayor compañía mediática del mundo, Time Warner, nacido en 1923. Y por otra, el principal proveedor de servicios en Internet, America Online, más conocido como AOL. Nacido en 1982, esta fusión reúne periódicos, revistas, canales de televisión con las mayores redes de distribución en Internet. Este poderoso acuerdo llamó tanto la atención debido no solo a su tamaño, sino que también por la mezcla entre viejos y nuevos medios de comunicación. Esta fusión causó ya no solo problemas en cuanto a expectativas no cumplidas, sino que también está presente en muchos debates todavía a día de hoy. Muchos críticos están en contra de esta decisión de unión, ya que se pone en peligro uno de los principales derechos del ser humano, la libertad de expresión. Y por otra parte, y sobre todo, se pone en peligro la democracia en sí, ya que los líderes de estas compañías no son elegidos por los ciudadanos. Estos mismos critican el hecho de que se nos ha vendido con Internet el ideal de un espacio libre y sin restricciones, que a día de hoy se ve fuertemente amenazado por las grandes empresas y que poco a poco está perdiendo esa libertad que existía desde un principio, ya que todo el contenido está controlado por una sola empresa. Por lo tanto, existe una indudable contradicción. En cuanto a las medidas antimonopolistas, todos sabemos que los medios de comunicación funcionan según una agenda, que en realidad se podría llamar agenda política, ya que funcionan según intereses y no neutralmente, como dicta el código deontológico. Como todos sabemos, la competencia es esencial para que funcione bien la economía de un país. Competencia significa pluralismo y al mismo tiempo no solo es bueno para la economía, sino que también para la democracia. Pero no siempre la cantidad asegura la calidad del contenido. A veces nos aferramos a que una solución para el control de estas grandes potencias es el mantenimiento de un sector público, pero la mayoría de las veces estamos equivocados, ya que en muchos países se han dado casos de monopolio y de propaganda. La pregunta sería, por lo tanto, ¿desarrollo económico o democracia? En definitiva, podemos decir que el sector de la comunicación va cogiendo cada vez más sitio y va siendo cada vez más necesario en la economía moderna. Y por lo tanto, se lucha, tanto los poderes políticos como el gobierno, cada vez más por el control de este sector. Y por otra parte, también por la regulación de este, para que se respete una serie de normas y se evite el control total del contenido que consumimos diariamente. En la mayoría de los países, el Estado ha intervenido en la gestión de emisiones televisivas. En Gran Bretaña está la cadena BBC, que se financia a través del canon pagado por los ciudadanos que compran un televisor. Durante años era la única a la que se le permitía emitir programas de televisión y radio. Actualmente existen 3 canales comerciales en este país que se difunden por vía terrestre y se financian a través de la publicidad, la cual está regulada por ley, al igual que los canales de satélite. Esta regulación implica un máximo de 6 anuncios por hora. En Estados Unidos existen 3 cadenas principales de carácter comercial conocidas como las 3 grandes, ABC, CBS y NBC. Las licencias que se otorgan limitan a las cadenas a un máximo de 5 canales. Las 3 grandes emiten esos canales en las principales ciudades del país, llegando a más de un cuarto de la población, y que junto a los más de 200 canales asociados, de los 700 existentes, consiguen llegar al 90% de la población. Su financiación es a través de la publicidad, que limita la emisión de anuncios a 9,5 minutos por hora en prime time y a 16 minutos por hora en otras franjas. La continuidad de un programa depende de los índices de audiencia, a través de los cuales se establecen las tarifas de publicidad. La televisión pública ha disminuido su poder con la aparición de nuevas tecnologías, como el satélite, el cable, el DVD, la televisión digital. Actualmente, con la llegada de la televisión a la carta, el usuario no depende de la programación que ofrecen las cadenas. Esta amplia gama de opciones conlleva una dificultad de controlar los contenidos por parte del Estado. No obstante, la religión, la tradición y las perspectivas populares son potentes frenos para la globalización de los medios de comunicación, como ocurre en el caso de Oriente Medio, algo que ha investigado Ali Mohammadi, que dividió a estos países en 3 tipos: modernistas, mixtos y tradicionales. Estos países ven como una amenaza hacia su identidad cultural el uso de cualquier medio electrónico que traspase las fronteras nacionales, hasta el punto de prohibir los satélites occidentales por considerarlos como contaminación de su cultura. Es el caso de Irán o Arabia Saudí. Hasta mediados de los 80, la producción televisiva era únicamente de carácter nacional, pero con el paso del tiempo se lanzaron multitud de satélites por Oriente Medio y llegaron las emisiones internacionales.
Al Jazeera es un ejemplo de todo esto, pero es criticado por su alto carácter sensacionalista y su alta influencia sobre la sociedad islámica. Bueno, una vez que hemos visto este video introductorio, vamos a pasar a proyectar las diapositivas que están determinadas para justamente complementar este tema de el poder y los medios de comunicación en el Ecuador y, por supuesto, en el mundo. Vamos a plantearnos algunas cuestiones que creo yo que son importantes que las recuperemos como comunicadores sociales que son ustedes. El día de mañana se graduarán, tendrán todo un conocimiento técnico, científico que irán adquiriéndolo durante estos semestres, durante estos años de cursar esta carrera. Y vamos a tomar 5 temas, por ejemplo, que fueron expuestos en el video que acaban de ver, como, por ejemplo, ¿cuál es el tema central del debate actualmente, no? O sea, el poder de los medios de comunicación o los medios de comunicación y el poder o los medios de comunicación y cómo a través de este instrumento se consigue el poder. Entonces, cuando narramos, por ejemplo, en la segunda parte, en la segunda cuestión, ¿quién narra en realidad la historia diaria que tiene un conflicto de intereses, un conflicto como manifiesta en el mismo video, la posibilidad de contrastar información que puede ser válida o no, que puede ser utilizada en un mercado muy amplio, porque en realidad quienes más utilizan los medios de comunicación para promocionar sus productos, evidentemente es ese segmento de la actividad productiva que necesita que sus bienes, que sus productos sean realmente publicitados en los medios de comunicación. Y esto narra una historia diaria de un conflicto que incluso está esbozado en la parte deontológica de la comunicación, como nosotros, a partir de criterios y valores morales que pueden tener las colectividades, también se están estableciendo criterios de carácter deontológico, ético, es decir, cómo alguien que utiliza un medio de comunicación puede hacerlo sin ir en contra de estos principios deontológicos, ¿no? Otra cuestión que se esboza a nivel global y que, por supuesto, también recae para el caso ecuatoriano, ¿quiénes eran y quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Ecuador? ¿Qué implicaciones tiene que grandes grupos económicos, que grandes grupos políticos tengan la posibilidad de ser los propietarios y el mensaje que se traslada a través de un medio de comunicación? Entonces, acá claramente, y vamos a irlo tocando y viendo en el transcurrir de estos minutos, de esta clase asíncrona, cuestiones que tienen que ver con ese conflicto de intereses que debería esbozarse en una ley de comunicación que se está instrumentalizando, que se está aplicando, que sin embargo hay que evaluarla, que sin embargo hay que visualizar si en realidad provoca que, por ejemplo, quienes tengan participación en medios de comunicación, o sean los propietarios, también sean parte de procesos políticos electorales, ¿no? La cuarta cuestión es cuál debería ser el verdadero papel del periodista que cubre un conflicto. Y no solamente hablo de un conflicto bélico, hablo de una disputa electoral, hablo de una disputa ideológica, hablo de un conflicto en las características en las cuales se establece que por un lado están los medios de comunicación, por otro lado está el poder, y ese conflicto, esa lucha por alcanzar uno u otro, debería o no el periodista tomar partido, es decir, ponerse del lado del medio de comunicación, ponerse del lado del poder o qué es lo que sucede en el Ecuador y qué papel juegan los mensajes mediáticos en el escenario de una guerra, de esta disputa, ¿no? De esta disputa entre los medios de comunicación, lo hemos puesto analógicamente guerra, pero en realidad es una disputa, una lucha constante por alcanzar uno u otro. Si no es el poder, queremos el medio de comunicación, y si no es el medio de comunicación, queremos tener lo siguiente, ¿no? Entonces, varios periodistas afirman que los medios de comunicación en nuestro país nacen en el seno de los partidos políticos, o al menos, si no es en el seno de un partido político, de familias que detentaban, que tenían o buscaban el poder. Ahora, claramente en este primer párrafo decimos que para tener poder y para tener la capacidad de instrumentalizar un proyecto político, claramente hay que
requerir o necesitar el factor económico, es decir, tener la posibilidad económica de solventar uno de estos dos factores. Entonces, los medios de comunicación van a responder a una lógica del mercado. ¿Y cuál es la lógica del mercado? Bueno, ustedes ya estudiaron en la posibilidad de que en el modelo capitalista el mercado es ese espacio no solamente físico, sino conceptual en el cual se ofertan y se demandan bienes o servicios. Y la información es un servicio. Y incluso se lo quiso incrementar, subir a un derecho público, pero digamos es un servicio que la información puede ser requerida en un momento determinado, tanto para adquirir la información como para vender esta información. Entonces la lógica del mercado establece y dice, hay gente que quiere esta información, es decir, que demanda esta información y por supuesto hay quienes la ofertan. Entonces, si los periodistas dicen esta cuestión, colegas suyos del día de mañana, habla de que la principal fuente de los periodistas es la oficial. Pero, ¿cuáles son las fuentes oficiales en las que podemos hablar de un conflicto? Claro, son los periodistas que están muy cercanos a, en este caso, los medios de comunicación, o son los periodistas que están muy cercanos al poder. Entonces, hay una información sin análisis, hay una información muy fragmentada. Además, los periodistas no entienden esta característica de conflicto que ustedes esta tarde, esta mañana, a la noche, cuando ustedes vean este video, tienen que plantearse que es un conflicto, es una guerra, como le estoy planteando, en donde la disputa entre el medio de comunicación y el poder van a estar siempre compartiendo, van a estar en antagonismo, van a estar siempre en oposición a cuestiones que en la parte deontológica, ya lo hemos dicho, podrían esbozarse en un momento determinado cuando el poder quiere utilizar los medios de comunicación para sus propósitos. Cuando los medios de comunicación quieren alcanzar el poder para incrementar la audiencia, para incrementar económicamente los réditos de ese medio de comunicación a los periodistas que lo conforman, etcétera, entonces ahí hablo de un conflicto. Y un conflicto que no está contextualizado, un conflicto que no está determinado, los límites que tiene uno u otro entre el poder y el medio de comunicación, que establecerse indefectiblemente. Entonces, por eso se habla de que hay una ley de comunicación, hay cuestiones deontológicas de los medios de comunicación, hay cuestiones deontológicas que tienen que respetar los periodistas y bajo esas características, por supuesto, la autocensura, una censura producto de esta violencia que provoca entre los medios de comunicación y el poder y va a interferir en los procesos informativos. Entonces, los mensajes configuran una realidad. ¿Cuál realidad? ¿Qué conflicto ecuatoriano tiene? Un conflicto en el cual los mensajes recibidos de nuestras fuentes que socializamos, incluidos los medios de comunicación, son realmente los conflictos que tienen los medios de comunicación con la ley, son los conflictos que tienen los medios de comunicación con el poder, son los medios de comunicación los conflictos que tienen con realmente trasladar al resto de la colectividad información veraz, contrastada, o realmente en este conflicto los mensajes que recibimos nosotros provienen de fuentes que probablemente son trasladadas desde el poder o los medios de comunicación utilizando el poder para hacerlo. Entonces es como una paradoja, ¿no? Y según Holman Morris, estos medios de comunicación nos cuentan un conflicto real y toman partido claramente en favor de un político, en favor de la política y nadie dice nada a partir de esto. Entonces este conflicto real que claramente dice Holman Morris, es aquel que se crea el poder, o es aquel que se crea el medio de comunicación para que se entienda de que es una disputa en el traslado de la información a la colectividad, que se entienda de que es un traslado de aquello que en un momento un político quiere que se diga, aunque esté alejado de la realidad. Y, por supuesto, no es bidireccional, es unidireccional. El medio de comunicación utiliza el poder para trasladar la información que quiere, o el medio de comunicación se traslada y utiliza el poder para trasladar lo que él quiere que se diga a partir de esa característica de tener este conflicto real. Pero nadie dice nada. Entonces, los periodistas en realidad son voceros de fuentes oficiales, voceros del gobierno, son voceros del poder, son voceros de estos grupos económicos, son voceros de sus propios
límites de sus propias complicaciones que tienen dentro de lo que hoy hemos llamado en esta clase el conflicto, ¿no? Esta guerra que tienen conjuntamente con aquellos que ostentan el poder y los medios de comunicación. ¿Qué implicación tiene esto, no? ¿Por quién o qué debe el periodista? El periodista debe tomar partido, ustedes tienen que tomar partido, ¿y por quién tienen que hacerlo? Hay un periodista y también es decano de una de las facultades de comunicación aquí en América Latina, afirma que nunca, y sobre todo en esta especial situación de conflicto en la cual el Ecuador está actualmente inmerso, actualmente tenemos una grave crisis de seguridad, tenemos complicaciones en el ámbito de entender el poder y por otro lado entender también el medio de comunicación, puede ni debe ser objetivo. Entonces, independiente si neutral o no. Entonces, debe ser veraz. Debe tener una clara vocación social y defender el pilar de la democracia. ¿Cuál es el pilar de la democracia? El Estado de Derecho. Tenemos nosotros una constitución que fue aprobada por todos nosotros en Montecristi, se construyó en el 2008 y evidentemente en esta se analiza y se plantea cuestiones del marco constitucional en nuestro país, dentro del marco de derecho que frente a otras constituciones es muy vanguardista, se plantea cuestiones interesantes, pero lo que Julio César Herrero, como periodista y decano, dice, debe tener esa clara vocación social de defensa al pilar de la democracia. Entonces, el Estado de Derecho y esta opinión pública libre debe también implicar la defensa de unos valores dados. ¿Y cuáles son esos valores dados deontológicos? Son esos valores dados éticos, son esos valores morales que nosotros desde nuestra cultura, desde nuestra perspectiva ecuatoriana, debe mantenerse y defenderse. Entonces, no todo periodista puede informar sobre esta guerra que está ocurriendo, ¿no? Entonces, los mensajes se configuran a través de realidades, los mensajes se configuran a través de periodistas que no están preparados para afrontar esta dificultad y pueden terminar siendo instrumentalizados por alguna de las partes que se encuentran claramente en conflicto, ¿no? Entonces, si es que nosotros planteamos y decimos en este conflicto entre el medio de comunicación y poder, en la mitad está la democracia y en la mitad está valores, que vienen a ser los puentes que articulan los medios de comunicación y el poder. El poder porque va a necesitar a la democracia, a los valores democráticos, para poder, a través de los medios de comunicación, llegar al poder. Entonces, o mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que se dice una definición mínima procedimental de Norberto Bobbio para entender esta dicotomía entre poder y medio de comunicación? Y más que dicotomía, este enlace, este puente que le traza y le articula la democracia, ¿no? Claramente Bobbio dice, a ver, la democracia es una forma de gobierno que se opone a la autocracia. Y autocracia, por supuesto, si vamos a las definiciones griegas, demos y cracia, el poder del pueblo, y autocracia es que individualmente cualquier persona puede asumir de que es el ungido, es el elegido para ejercer el poder, para ejercer el gobierno, y claramente en la demos es del pueblo, el poder está en el pueblo, y autocracia el poder entre cada uno de nosotros. Y Bobbio dice la definición mínima para entender este enlace entre poder y medios de comunicación es de que se caracteriza por establecer un conjunto de reglas para definir quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Entonces, vean una definición mínima de Bobbio. Establece primero, es el antagónico de la autocracia, y lo que debemos hacer es establecer, instrumentalizar reglas para definir quién va a tomar por nosotros las decisiones y bajo qué procedimientos las toma. Básicamente es eso, qué conjunto de reglas hemos nosotros como sociedad ecuatoriana definido para determinar y establecer quién va a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos lo va a hacer. ¿Y quién? Un número muy alto de ciudadanos, por supuesto, está establecido en nuestro país que para ser presidente de la República, acabamos el 20 de agosto de participar en un proceso electoral eleccionario,
Sabemos que si es que un candidato no alcanza al menos el 40% más uno de los votos válidos frente a un 10% de diferencia del segundo, tendrá que haber una segunda vuelta, un balotaje, y esto es lo que está ocurriendo, y habrá una segunda vuelta, ¿no? Entonces, un número muy alto de ciudadanos votó por dos candidatos, y estos dos candidatos tienen que enfrentarse en una segunda vuelta para que el ganador, ahí sí, sea por un voto, por medio voto, sea quien de aquí en 18 meses gobierne el país. ¿Cómo? Por medio de una regla de mayoría. Mayoría de votos, inmediatamente está ungido como presidente de la República. Y ahora, la democracia también exige que esta decisión sea tomada en libertad. Nadie puede coercionar a un ecuatoriano, a ustedes, a nadie, a que tomen decisiones en función de consignar su voto a favor de uno u otro, ¿no? Entonces, en estas condiciones de libertad de elección, para que entiendan ustedes cómo funcionan los medios de comunicación y el poder, se debe garantizar derechos. ¿Y qué derechos deben tener en esta libertad de elección los ecuatorianos, los periodistas, los medios de comunicación? Primero, una libertad de opinión, una libertad de expresión de esa opinión. Entonces, por un lado, yo puedo tranquilamente en esta libertad de elección participar de un proceso de análisis, de debate en un medio de comunicación radial, televisivo, redes sociales o el instrumento que ustedes quieran para expresar mi opinión, para analizar el plan de trabajo de los candidatos, para expresar cómo realmente se está planteando una hoja de ruta en un ámbito económico, en un ámbito de salud, en un ámbito de educación. ¿Cómo se expresa dentro de esa libertad de elección la opinión? En realidad, se garantiza el derecho, hay una expresión libre que garantiza que el derecho de los ecuatorianos y de los ciudadanos se establezca bajo estas características. Hay una libertad de reunión, hay una libertad de asociación, por supuesto, el poder y los medios de comunicación no pueden coartar esta posibilidad. Entonces, esta vinculación de democracia con el liberalismo y con la doctrina de un Estado de Derecho, no solo está bajo el imperio de la ley, no solo está regido bajo la ley, sino que está limitado por la Constitución, que es la que reconoce unos derechos mínimos e inviolables de los individuos. Estas condiciones de la libertad de elección democráticamente están articulados a derechos de libertad de opinión y expresión, que son los que se manifiestan en, obviamente, la Constitución, que se manifiestan, obviamente, en la ley y que se manifiestan en esa posibilidad de vivir en una democracia con la libertad dentro de el Estado de Derecho que nos permite, evidentemente, reconocer mínima e inviolablemente a los individuos y sus capacidades. ¿Se cumplen estas condiciones en Ecuador? Sí y no. ¿Cuál? Un número muy alto de ciudadanos, como por medio de la regla mayoría, y la democracia también exige que dicha decisión sea tomada en libertad. De lo contrario, es improbable. Entonces, la democracia exige que dicha decisión sea en libertad, y les pongo una serie de videos que complementarían esta posibilidad de ir entendiendo, de ir introduciéndonos a esa posibilidad de que se pueda, a través de el poder y los medios de comunicación en un régimen democrático, establecer marcos regulatorios, marcos de decisiones que sean tomados en libertad. Por ejemplo, uno de los factores que están analizando los expertos politólogos, los que analizan los procesos electorales, es que existió en el marco normativo de un proceso electoral para elegir al presidente y vicepresidente de la República este 20 de agosto, 8 días antes se realizó un debate de manera obligatoria hacia los candidatos que participaban en esta contienda. Y uno de los factores que permitió al 30% al menos de la población en nuestro país, entre otros factores, tomar decisiones y consignar el voto a uno de los candidatos que terminó sorpresivamente accediendo a segunda vuelta, es justamente esa posibilidad de que la decisión sea tomada en libertad en un régimen democrático, pero utilizando un medio de comunicación que permitió visualizar en este debate el pensamiento, el conocimiento, la experiencia y cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Entonces aquí se instrumentaliza lo que decimos. Si queremos alcanzar el poder, tenemos que utilizar un medio de comunicación. Y en la mitad está la democracia. Entonces utilizo la democracia en un proceso electoral para que por el medio de comunicación pueda yo trasladar mi información, trasladar mi mensaje, trasladar mi discurso, y esto al final con el régimen democrático, con los votos de los ecuatorianos en
con su mayoría de votos, pueda permitirme alcanzar este poder, ¿no? Más preguntas. ¿Qué tipo de democracia es posible? ¿A qué debemos aspirar si todo está lindo? Pues entonces, si es que yo aspiro el poder y para llegar a él uso el medio de comunicación para hacer escuchar mi mensaje, para que me puedan oír y puedan analizar la propuesta que yo estoy planteando en la presidencia de la República. Pongo este ejemplo, entonces, ¿qué se aspira? ¿Cuáles son los ideales y cuál es la cruda real? Las promesas en una democracia son 6 y que, dicho sea de paso, antes de que se lucubre o se piense algo, es cuáles son. Y estas son el pluralismo. La democracia nació de una concepción individualista de la sociedad, pero en la práctica son los grupos los que se han vuelto políticamente pertinentes. Miren ustedes, pluralismo, la democracia nació de una concepción individualista de la sociedad, pero en la práctica son los grupos los que se han vuelto políticamente pertinentes. La voluntad general de Rousseau, por ejemplo, presuponía un solo centro del poder del pueblo, pero las sociedades modernas son pluralistas. Hay varios grupos, centros de poder. Hay un movimiento feminista, hay un movimiento indigenista, etcétera, etcétera. Hay varios actores dentro de un sistema democrático y eso claramente está manifestándose en el pluralismo. Reivindicación de intereses, por supuesto. Los medios de comunicación y el poder deben tener esa posibilidad de que el representante del pueblo, una vez elegido, debe representar el interés general. Pero en una sociedad pluralista, varios centros de poder, es imposible que los elegidos no representen intereses particulares, los del grupo que los elige o los suyos. Y en la práctica, la prohibición del mandato obligatorio no se cumple, pues el elegido necesita ser respaldado por su grupo. Espacio limitado. La democracia se limita al espacio político. Aún no ha logrado premiar, por ejemplo, la empresa ni la administración pública. Entonces, vean ustedes, democracia, espacio político. Tiene que introducirse a ámbitos de administración pública, de las empresas y otros. Persistencia de las oligarquías. Nos guste o no, este término es persistente y está en nuestra élite política. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de la democracia es la libertad. Y esto se entiende como la capacidad de tener autonomía, es decir, la capacidad de legislar para nosotros mismos, pero la democracia representativa la elimina. Entonces, si yo estoy en contra de una propuesta de aborto, si yo estoy en contra de explotar el Yasuní y existe un representante, es decir, la Asamblea Nacional, que vota por mí en una provincia de Bolívar como representante y va a la Asamblea y vota por mí en la Asamblea, evidentemente se rompe esa persistencia de que la representación crea y sostiene una élite política. Entonces, la única respuesta posible a este hecho es la coexistencia de numerosas élites que compitan entre sí por el voto popular. Entonces, también hay una diferencia importante entre las élites que se imponen y las proponen. El poder invisible. Una de las exigencias de la democracia es un gobierno de cara al público, ¿no? Para que pueda ser controlado y estar a salvo de poderes invisibles. Estar a la mafia, la delincuencia organizada, la subversión, siguen persistiendo, pese a que el Estado, obviamente, tiene la facultad y es una de sus funciones de prestar la posibilidad de la seguridad interna y externa. Entonces, la tendencia es que el gobierno controla cada vez más al ciudadano. El ciudadano no es educado, entonces la democracia no puede prescindir de la virtud entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla. ¿Qué tenemos hoy? Menos votos de opinión, más votos de clientelismo, ¿no? Más apatía, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la democracia entonces en esta dicotomía de medios de comunicación y poder? Pese a las promesas, a los obstáculos, la democracia no ha caído porque ha garantizado su contenido en línea. ¿Cuál es la garantía de los derechos? Nos está garantizando libertad, partidos de competencia, elecciones periódicas, sufragio universal y decisiones colectivas o tomadas con base en las reglas de la mayoría. También cabe destacar que la paz entre los estados la han asumido como su forma de gobierno. ¿Qué valores tiene entonces la democracia en este ámbito de los medios de comunicación y el poder? Ser tolerantes, no incitar a la violencia, renovar gradualmente la posibilidad del debate de ideas, un derecho a la información, que plantee fraternidad entre el pueblo ecuatoriano, entre los montubios, entre los indígenas, entre los obreros y todos, y derecho al respeto a los derechos humanos. Entonces, las propuestas van de una democracia integral, una sana combinación entre la democracia representativa y la democracia directa, el paso de una democracia política a una democracia social, es decir, que no solamente el voto se la ejerce para que nuestras autoridades
sean durante un tiempo determinado quienes enrumben las decisiones de un estado ecuatoriano, de una provincia, de un cantón, sino que existe una democracia social, es decir, que la participación de todos en la solución de los problemas permita también esta propuesta de un paso a una democracia social, una consolidación de una sociedad pluralista que debata las ideas en el seno de la democracia. Nuevamente, derecho a la información. Y la pregunta, ¿defender la democracia y sus valores es lo mismo que defender las instituciones de un país que dice democrático? El derecho a la información nos dice que los medios masivos de información son los que garantizan aquellos. Entonces acá pueden ustedes ver este video, cuál es la relación entre la Guerra Fría, el amor, el odio y la propaganda. Fue muy utilizado, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, fue muy utilizado por Hitler, lamentablemente utilizó estas técnicas de la propaganda. La Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, estos dos modelos hegemónicos políticos y económicos utilizaron mucho los medios de comunicación para trasladar ese escenario, esa idea a otras latitudes y, por supuesto, alcanzar el poder, ¿no? Al terminar esta clase, realmente muy corta, algo imprevista, porque en pocos minutos tengo que conectarme hacia otro taller que nos están planteando para el aseguramiento de la calidad. Quiero agradecerles finalmente la posibilidad que han tenido de escucharme, de verme, de estar juntos en este proceso de acompañamiento docente, en este proceso híbrido de la asignatura de realidad nacional en la carrera de contabilidad, de comunicación, perdón, y tocar estos temas que sin duda son de interés común. Un fuerte abrazo a ustedes y cualquier cuestión, cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto estoy dispuesto a solventarles. Un fuerte abrazo, les estaré viendo en el examen del segundo parcial y por supuesto el agradecimiento por este semestre haber compartido conmigo la posibilidad de tocar varios temas que han sido establecidos en el sílabo, algunos temas que han permitido ampliar el debate, que nos han permitido ir visualizando algunas cuestiones que son inherentes a la realidad en nuestro país. Así que el agradecimiento a todas y todos ustedes y, por supuesto, un fuerte abrazo. Muchas gracias.